Santa Ágora. El legado de Satyr. Capítulo 3. El castillo de Blackspear era el bastión de la isla grande de Marovania. Una importante asamblea había sido proclamada y en este momento los líderes del reino se reunían para comenzar. La imponente sala de reuniones se había engalanado para recibir a la cúpula del Consejo Real. Durante años la monarquía de Hugo Basantis, el Grande, se había erigido como un gobierno de contrastes, donde la opulencia y la miseria coexistían en un delicado equilibrio. Sin embargo, ante cada amanecer, se desmoronaba un poco más. Blackspear se ubicaba estratégicamente en el centro de su isla. Este castillo albergaba a la élite del poder central. Aquí, bajo la férrea autoridad del rey Hugo y la astucia de su siniestro heraldo Hal de Moon, la aristocracia y la nobleza vivían entre lujos y excesos. En la sede central del reino se dictaban las leyes, se sellaban los pactos y se tomaban las decisiones que, en teoría, debían beneficiar a la isla de Marovania. Contradictoriamente, en este santuario de privilegios, la avaricia y la ambición permitieron que la oscuridad se impusiera sobre el territorio. El reinado de Basantis se dividía en 3 ciudades principales, y Blackspear, a pesar de todo, no era la peor. Hacia el sur, el castillo de Grimholt era el encargado de regentear lo que ya hacía tiempo y debido a su pésima administración, se había convertido en la zona más desprotegida y deteriorada de la isla. James de Croft y Kirk Sarion eran sus tristemente célebres líderes. La ciudadela estaba sumida en el caos, un caos que ellos mismos perpetuaron para dominar a su pueblo. La pobreza, el hambre, la violencia y los abusos de poder eran moneda corriente aquí. Estaba en la naturaleza de los ciudadanos vivir con el temor constante de ser aplastados por la brutalidad del régimen. Cualquier intento de protesta o reclamo era justificación suficiente para azotar hasta la muerte a su responsable, tomarlo por esclavo y propinar a su familia la misma suerte. Los hijos eran llevados a las minas, las hijas, el placer carnal de algún aristócrata. La guardia militar del castillo de Grimholt era un rejunte de la peor calaña de Santa Ágora. La vida de los peones, sirvientes o constructores que circundaban el castillo no valía más que la de un cerdo. La desesperación de la población que día a día se consumía en la miseria era una olla a presión, apenas sujeta por el despótico mandato de la dupla sureña. «¡Basta ya de ir contra su pueblo!», exclamó un anciano en una esquina del mercado de Grimholt. «No merecemos vivir así, con el estómago vacío y la esperanza marchita». El hombre alzó la voz indignado luego de dar su única pieza de pan a un niño que apenas podía mantenerse en pie. «No podemos continuar así», se sumó otro, más joven. «Nuestros hijos mueren de hambre, nuestros ancianos de cansancio». Una escueta multitud que se congregaba alrededor de los guardias encargados de distribuir las míseras provisiones comenzó a agitarse. ¿Están disconformes?», dijo uno de los guardias bajando de su caballo. Lo entiendo, esto no está siendo fácil para nadie», se lamentó algo irónico. «¿Qué opinas, Straff? ¿Merecen más?», preguntó a otro algo más desalineado. «Creo que sí, mi capitán. Esta gente lo merece todo», dijo sarcástico con una sonrisa cruel. «Es el pueblo al fin y al cabo, ¿no?». Cuánta razón, Straff», respondió el sádico capitán, haciendo un gesto sutil. «Dénselos». Mientras el sargento asesinaba al niño con un solo movimiento de su espada, el grupo de guardias golpeaba salvajemente al anciano, al hombre y a los pocos que se habían unido al reclamo. Una vez en el suelo, con cortes, magullones y entre sollozos, el hombre volvió a hablar. «Esto, por Vorkan,
¡Las pagarán, malditos! ¡Denles una ducha a estos sucios!, ordenó el capitán mientras todos los militares reían. Straff tomó el cadáver del niño y regó su sangre sobre los desvanecidos ciudadanos. El resto de la muchedumbre se retiró sin ni siquiera pedir su ración. La estructura de poder en Grimshold se había vuelto tan corrupta que los excesos se extendían como una plaga. Los altos mandos imponían su voluntad sin miramientos y los recursos que deberían haber aliviado al pueblo eran acumulados en el castillo. Mientras tanto, hacia el norte de Marovania se erguía el bastión de Shadowmoor, bajo el mando del jefe de armas Eric, el Tuerto Mitch, y Welton Chad, el último Elteros gris. Esta zona mantenía cierta estabilidad. La gente allí trabajaba ardua y dignamente mientras criaba a sus niños. La modesta ciudad, aunque golpeada por las inclemencias, podía autosustentarse sin necesidades de esperar la asistencia de Blackspear. La diversidad de criterios entre sus dos gobernantes dejaban vivir en paz al pueblo. Chad era justo y el Tuerto era estricto y leal a la corona. La plaza de Shadowmoor bullía de vida bajo un cielo límpido. Puestos de mercado se alineaban en hileras ordenadas. En uno, damascos carmesíes y uvas doradas pendían de racimos como joyas. En otros, redes de pesca recién tejidas cubrían mesas repletas de lúbinas plateadas y erizos púrpura. El aire olía a especias dulces, canela, clavo y anís, y al ahumado de los hornos donde se doraban panes de miga suave. Hombres y mujeres de ropajes sencillos pero limpios regateaban, cada moneda contaba. Al borde de la plaza, niños corrían entre barriles de vino y toneles de aceite, mientras ancianos sentados sobre bancos de piedra intercambiaban noticias de la pesca reciente. Una Renfos, joven, vendía coronas de flores silvestres y ofrecía oraciones a Satyr. Su voz, clara y firme, se alzaba entre el murmullo general para perderse luego entre la muchedumbre. Desde el camino real que salía de la ciudad hacia Blackspear, una caravana comercial avanzaba escoltada por sus centinelas de confianza. Se trataba del famoso Lucio Landa, el más respetable mercader del reino. Su reputación se extendía desde la nobleza hasta los bajos fondos y se sostenía en la premisa garantizada de su eficiencia y discreción. Esta vez sus dos carros cargaban con granos de maroma dorada y ánforas de miel líquida, relucían al sol. Un desfile de riquezas destinado a la corte de Blackspear. Los caballos pisaban con ritmo marcial y los 3 guardias que el bueno de Lucio había contratado hacía años mantenían sus lanzas en alto, confiados en la seguridad de la ruta. De pronto el canto de los pájaros se quebró. Desde los matorrales de un barranco cercano estalló un grito de alerta. 5 jinetes encapuchados irrumpieron en la escena. Con arcos tensados y dagas relucientes saquearon la retaguardia. El primer carro fue descabalgado. Los guardias tambalearon y las ánforas rodaron por la cuesta. El cofre de monedas atado en el segundo desapareció entre las sombras de los asaltantes. La escolta, sin embargo, reaccionó con un choque de acero. Sus lanzas tronaron contra los escudos y el relincho de los corceles se mezcló con el fragor del combate. Pero el enemigo era astuto, conocía el terreno. En solo un instante se disolvieron entre los riscos, llevándose con ellos el tesoro de la caravana. Cuando el polvo se asentó, los guardias heridos yacían bajo el primer carro, volcado. Lucio Landa alzó la mirada al horizonte gris. El silencio había vuelto, roto solo por el eco lejano del galope de sus atacantes. Todo había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Lucio se acuclilló junto a uno de sus guardias. Estaba herido. El hombre aún respiraba, pero con dificultad. A su alrededor las ánforas rotas manchaban la tierra con dulzor inútil. Las maldiciones eran parte del camino y el oro, como siempre, volvía a los mismos bolsillos. Se limpió el sudor de la frente con una manga rasgada y suspiró. Santa Madre, protégenos. Lo más peligroso que tenían estos caminos eran sus tabernas y, bueno, sus mujeres. Su voz era irónica más para sí mismo que para los hombres que lo rodeaban. Deberíamos pensar en cambiar de isla, muchachos. Miró hacia la ruta partida allá donde los bandidos habían huido.
No sé en qué momento la violencia se volvió norma, ni cuándo el miedo dejó de ser pasajero. Pero lo cierto es que a este ritmo no va a quedar nadie a quien venderle nada. Ni pan, ni hierro, ni esperanza. Volvió a erguirse con esfuerzo como quien carga más que mercancía. Dicen que el rey quiere cruzar el mar, que busca nuevas tierras. Yo digo que primero debería mirar bajo sus botas. Los habitantes de Shadowmont sabían que mientras Hugo reinara, cualquier sitio era peligroso. A pesar de poder vivir dignamente, cualquier día podría darse vuelta la rueda y sufrir la brutal situación que sofocaba al sur. Esta división de Marovania entre la opulencia de Blackspear, el caos de Grimhold y la tensa estabilidad de Shadowmont forjaba un escenario propicio. Fue en este contexto que Arana Basantis, hija del rey Hugo Basantis, comenzó a cuestionarse la brutalidad de su propio linaje. Entre el murmullo y la desesperación del pueblo fue donde se comenzaba a cimentar la idea de que el poder no podía ser eterno y la opresión, eventualmente, cedería ante la fuerza de aquellos que se negaban a ser olvidados. Todavía sentían el perfume de la esperanza. Por supuesto que, aunque el reino se aproximaba al borde del abismo, la implacable ambición del rey Hugo y la fría indiferencia de sus consejeros continuaban lucubrando sus planes expansionistas. Si Marovania no tenía más que ofrecer, era momento de salir al mar. Todavía había muchas islas por descubrir.